y hoy te enseñaré a utilizar el S-Log de tu cámara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel, estamos aquí otra vez ya de regreso full time en el canal, pero sí, como te lo dije en la intro, hoy te voy a enseñar todo lo que debes de saber del S-Log en tu cámara Sony. Y comencemos hablando de las diferencias entre S-Log 2 y S-Log 3. Pero en esta ocasión no vamos a hacer cosas tan técnicas porque lo que me interesa es que entiendas la diferencia entre uno y otro, así que vamos directo. Dentro de las diferencias que podemos encontrar entre S-Log 3 y S-Log 2 es el rango dinámico. S-Log 3 te da 14 pasos de rango dinámico, mientras que el S-Log 2 solamente te permite 13 pasos de rango dinámico. S-Log 2 está optimizado para cuando grabas en situaciones en donde quieres menos ruido. Sin embargo, su curva logarítmica es un tanto distinta a la del S-Log 3, por lo cual vamos a decir que es una curva tan peculiar que sí te produce menos ruido en las sombras. Sin embargo, tienes que utilizar parámetros de exposición diferentes a los que utilizarías en S-Log 3. Y básicamente cuando tú estés trabajando con un S-Log 2 es más probable que tu imagen esté más limpia si trabajas en valores inferiores a el ISO sugerido. Adicional es que está optimizado para generar una imagen más limpia. Por eso es que muchas cámaras, cuando tienen 8 bits como la ZV-E10, la A7 III y otras de la familia de Sony que no cuentan con esa curva de 422 10 bits, es por eso que sugieren que en situaciones de poca luz expongas en S-Log 2. Sin embargo, para mí siento que el S-Log 2, al tener una curva completamente diferente, no digo que sea imposible de hacer un grading, sin embargo es diferente la manera en cómo lo tienes que hacer, y ahí a lo mejor te conviene acercarte a Cine 4 o el HLG. Por otra parte, el S-Log 3, que tiene sus 14 pasos de rango dinámico, está elaborado para sacarle el mayor provecho a tu imagen. Este va a perdurar más la información en altas luces y en sombras. Sin embargo, hay que saberlo medir. Para ello nos regimos de una carta que es una carta de gris del 18%. No tengo una a la mano en este momento, pero es un 18%. Y te voy a poner la imagen justo aquí, haciendo que en S-Log 2 te tengas que ir a un 32 de IRE, mientras que en S-Log 3 tendrás que utilizar un 41% IRE. Y más adelante tendremos ejemplos físicos de cómo es que yo expongo mis videos para tener la menor cantidad posible de ruido. Pero algo que siento que sí es importante mencionar es que S-Log 3 está meramente optimizado de la siguiente manera. Esa curva logarítmica se asemeja mucho al Cineon Film Curve, que es como la tope de gama de las curvas logarítmicas, lo cual hace que tengan esa similitud y sea mucho más amigable al momento de adentrar todo el formato. Como ves, cuando le seleccionamos el perfil de imagen tenemos PP10, PP9, pero justo cuando estamos en el PP9 nos da la gama S-Log 3, que aquí la podemos escoger, y adicional tenemos este que es el modo de color. Aquí nos da el S-Gamut 3 y el S-Gamut 3 Cine. Así que vamos a hablar sobre esta pequeña diferencia porque es bastante importante conocer las diferencias que se tienen entre uno y otro. Muy bien, ya te mostré las dos curvas con las curvas de gama que te permite utilizar la Sony A7 IV y todas las demás. Pues de hecho también te lo deja utilizar la ZV. Sin embargo, te van a decir que con la ZV no te recomiendan utilizar el S-Log 3, pero ya llegaremos a ese punto. Y aquí yo no voy a inventar más de mi cosecha, te voy a leer y te voy a poner aquí justamente el gráfico de cómo Sony cataloga la curva de S-Log 3, en donde nos muestra el S-Gamut 3, el S-Gamut 3 Cine, el I2 2020, que sería como el HLG, el HLG, y después tenemos un perfil de DCI-P3 y después el 709. Entonces vamos a decir que en escalas de gráficas, y aquí sí me estoy apoyando de porque pues es bastante información. Tenemos primero la gama de 709, que está bastante comprimida y limitada. Sin embargo, las gamas como DCI-P3, que esas por ejemplo, este monitor te puede mostrar, la MacBook también viene con ese perfil de DCI-P3 integrado, lo cual te dan una mayor
un mayor espectro de colores, y ese espectro de colores pues tienes una mayor gama para jugar, siempre y cuando que tu archivo venga pues con esa información precisamente para que te puedas extender en ese amplio espectro. Sin embargo, después entramos con una gama que se llama ETU 2020, que esa casi no se ve tanto en su gráfica, pero todavía es más amplia que el Rec 709, que por eso es el HLG, te saca un tipo HDR que tienes ¿sí se dice perseverancia o preservación? Bueno, vamos a dejarlo, es preservación de las altas luces y las sombras, y el grading es un poquito más amistoso, aunque no hay una transformación tan precisa cuando lo metes en postproducción. Y después entramos con el S-Gamut 3 Cine y el S-Gamut así 3 a secas. Como puedes ver, es el gráfico que está más amplio. Ahí se pelean, pero tenemos dos cosas. El S-Gamut 3 Cine es un poquito más comprimido, y como puedes ver preserva más los tonos entre azules, rojos y llega a los verdes, pero todavía el espectro es mayor en el S-Gamut 3 a secas. Sin embargo, ahí se pueden, ¿cómo llamarlo así? Se pueden pigmentar, o puede haber un poco más de presencia de los colores verdes, ya que pues así te lo marca la curva. No lo digo yo, lo dice Sony, es en serio, lo dice Sony. Y ahora llegando al S-Log 3 Gamut 3 así a secas, pues es un espectro mayor al S-Gamut 3 Cine, y adicional nos va a brindar pues esa información aún más grande, pero insisto que sí tiene un poco de tinción hacia los verdes. Yo lo que hago es lo contrarresto, y ahorita te lo voy a enseñar básicamente qué es lo que hago, pero te permite tener un flujo de trabajo porque su espectro cubre más que incluso el DCI-P3, te cubre en lo que es la gama del ETU BT 2020, que vendría siendo el HLG, o ya podría ser un HDR, e incluso podríamos brincarnos hasta el flujo de trabajo en ACES. La diferencia entre el Cine S-Gamut 3 Cine y S-Gamut 3 a secas es que uno va a ser más fácil de editar, que este es el Cine, y el otro va a tener pues condiciones un poquito más complicadas, y vas a poder llegar al mismo resultado porque vas a tener un mayor espectro de color. Sin embargo, pues no es tan amistoso al momento de trabajarlo. Ahí es como que cada quien elige cómo quiere jugar su juego, y pues eso es lo que te va a permitir utilizar estas curvas. Y aquí quizás te puedes estar preguntando por qué grabamos en espectros más grandes y en codecs más grandes y todo más grandes, y vamos a terminar comprimiendo en un Rec 709. Para ponerlo en un ejemplo mega fácil, es lo mismo del por qué grabamos un video, vamos a llamarlo así, en 4K y lo rescalamos a 1080p. La información, vas a tener ese cropeo, que puedes hacer este crop mágico, y adicional vas a poder tener pues mayor información en tu archivo. Pasa lo mismo cuando trabajas en un espectro mayor y lo comprimes a un espectro más estandarizado. El Rec 709 sigue siendo una medida estándar, entonces eso te ayuda a que pues también, dependiendo de cómo lo fluya, y pues eso ayuda porque en el momento en donde pues tú te manejes en el espacio que sea, normalmente ahorita todo sale para pantallas, y sí, aunque tengan el DCI-P3, todavía no estamos descartando las pantallas con el Rec 709, y algunas de esas pantallas sí se ve bien en Rec 709, créeme que se va a ver bien en los demás espectros, porque lo que va a hacer es mantener esa información y va a estar comprimida, pero cuando lo saques va a tener pues esa particularidad. También requiere mucho de la exportación y cómo lo hagas y cómo preserves el archivo, pero pues eso ya es un rollo todavía más complicado, del cual lo podremos hablar en otro video, donde te explicaré cómo exportar tus archivos para que no pierdan calidad al momento de subirlos a tus redes sociales favoritas. Vamos a hacer un pequeño resumen, que sería tener control total de la exposición, si vas a estar en exteriores, llevar pantallas o filtros ND para que no tengas esos cambios tan abruptos y puedas exponer un poquito mejor. Siempre exponer en el ISO base de tu cámara, eso es importantísimo, siempre en el ISO base, ya sea que tengas el modelo que tengas, pero siempre en el ISO base, no más, no menos. Prioriza la zona que quieras. Ese creo que sería mi cuarto tip, que priorices si es mejor tus sombras o tus altas luces,
o tus medios tonos. Para mí normalmente siempre son los medios tonos, y los filtros ND pues me ayudan a compensar un poquito cuando se me vuelan las altas luces, o si voy a exponer algo que está muy oscuro, pues completamente no exponer completamente como sea el look final, sino darle un poquito más de luz, exponerlo un poquito más arriba, y así recuperamos ese material. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Yo creo que pues serían esos 4 puntos los que yo te recomendaría si vas a exponer en S-Log 3. Aquí el HLG sí lo recomiendo si quieres un trabajo pues más fácil de hacer un grade, más fácil de trabajar, y si no quieres arrancarte los cabellos entendiendo o haciendo grading de los materiales en S-Log 3. Siento que muchas veces el problema que ocurre con el S-Log 3 y los 8 bits que te dicen que no sirven, que no funcionan, y sea lo que sea, yo estoy abierto completamente a decir que no es problema de la cámara, porque hay que entender algo. No creo que pongan una función como el S-Log 3 en una cámara que no lo soportaría, porque pues qué chiste tiene. O sea, no creo que sea puro labor de venta, porque a final del día he conocido materiales y tengo materiales grabados con la ZV-E10 grabados en S-Log 3 con 8 bits y no tengo el más absoluto problema. Cosas que sí cuido es el look final, que tiene que ser que evidentemente no vas a tener tanta gama para cambiar. Por ejemplo, aquí atrás, el background que tenemos aquí junto con esto de acá y la luz, pues pertenecen a una misma gama, lo cual no nos va a poder permitir cambiar mucho ese tono sin que lo dañemos, y para ello hay un flujo de trabajo que ese es el siguiente video que voy a hacer, pero se va a tratar exclusivamente de hacer grade con el material de la ZV-E10 en S-Log 3. Es donde yo lo utilizaría, no utilizaría los qualifiers, pero pues esos ya son temas de otro video. Sin embargo, creo que sí es importante rescatar un poquito lo que es este error, que para mí es un error que se dice a diestra y siniestra, de que S-Log 3 no funciona en 8 bits. Yo digo que por supuesto que funciona, si no, no lo implementarían, y la verdad es que sí te optimiza el rango dinámico, pero ojo, tienes que tener una perfecta exposición, porque si no, de nada te va a servir. Así te lo digo desde ahorita, no te va a servir para nada ese material si tu exposición está mal. Si tú desde que lo estás prendiendo tienes las luces quemadas o las sombras muy subexpuestas, ya no se va a poder rescatar ese material, y en 8 bits pues menos. Pero hablando del S-Log 3, algo que sí necesito mencionar es que vamos a hacer un pequeño, te voy a mostrar una guía con una Sony A7 IV, porque ahorita no tengo la ZV en mis manos. Sin embargo, pues cuando hagamos ese video de cómo editar ese material, va a estar ahí, va a ser material exclusivo de la ZV-E10. Ya que sabes ahora cómo funcionan este tipo de cosas, vamos a pasar a cómo expongo para mis videos y los consejos que te puedo dar si no tienes un exposímetro, si no tienes una carta de gris, y si vas a exponer a ojo, y cuándo y dónde lo debes hacer. En esta ocasión pues estamos utilizando una A7 IV para hacer esta pruebita. La verdad es que se ve bastante bien la imagen. Pusimos de modelo a ese Donkey Kong que tengo como figura, pero que pues nos sirve para esta ocasión. Vamos a enfocar directamente aquí. Y como puedes ver, estamos a 1/50, 3.5 y con un ISO de 800. Estamos en este momento, algo que es interesante es que estamos grabando en XAVC HS en 4K a 24 cuadros con creo que son 100 megas lo que está grabando en este momento. Bueno, lo que va a grabar, porque todavía no estamos grabando. Y algo que es interesante es que ese 1/50 es el shooter adecuado para hacer video. Ya lo he dicho en otros videos, es que cuando estés trabajando, ¿cómo se le puede decir? Cuando estés trabajando en video tienes que tener el doble de frame rate que tus cuadros. Es decir, tu velocidad debe de ser al doble de lo que es tus cuadros que estés utilizando. 30 de 60, 60 de 120, en este caso 24 serían 48, pero como en las cámaras de este tipo no lo da, pues es 1/50. Cámaras como las Lumix pues sí lo permiten, pero en este caso pues no es así. Y aquí ya viendo nuestro histograma, como puedes ver, está inclinado un poquito más hacia lo que es esta zona, que es este de acá,
por lo mismo, porque está un pasito subexpuesto. En el S-Log siempre se recomienda exponer un poquito más hacia la luz porque vas a preservar más esos tonos. Aquí lo importante es que vean lo que ocurre si nosotros subimos el ISO a 1600. A 1600, como puedes ver, ya tenemos un más 1.3 y en la imagen lo vamos a ver. Vamos a hacer unas pruebas en ISO 800 y justamente cuando nosotros ponemos en 1600 puedes ver la diferencia de la imagen, y aquí tenemos más 1.3 pasos, que en este todavía podemos recuperar bastante información en las sombras y también podemos recuperar bastante información en las altas luces. Ahora bien, si nosotros lo subimos a 3200, como puedes ver, ahí nuestra imagen se sigue viendo pues bastante iluminada y tenemos un más 2. Ahí tenemos dos factores. Si nosotros añadimos una fuente de luz, que en este caso sería esta de acá, añadimos una fuente de luz completamente arriba, puedes ver cómo empieza a clipear. Ese clipeo quiere decir que probablemente en esta zona que nos está dando esa luz, pues ya no vamos a poder recuperar esa información porque estamos en un ISO alto, que sí no está optimizado para eso, pero como puedes ver, pues la imagen ahí está clipeada. Probablemente va a haber información porque no está tan quemado, pero no es lo más recomendado. Ahora vamos a apagar tantito esta luz y vamos a regresar a lo que es el ISO 800, que en este caso es como mi ISO base. Ahí, como puedes ver, la imagen está bastante bien expuesta y, por ejemplo, a pesar de que vamos a utilizar la misma luz azul, ves como la luz no logra sobrepasar, y aquí vamos a preservar esa información como lo veníamos haciendo. Si yo pongo la fuente de luz aquí, como puedes ver, se sobreexpone en ISO 800, pero seguimos manteniendo ese pulso. Ahora, nosotros podríamos darle un pasito hasta 1600, que nos da más un paso de exposición, y al agregar este se sigue marcando 2, pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra curva no está rota. ¿Por qué? Porque está en 2 y en 1.7. Yo recomiendo que este no exceda más de 1.7, así que vamos a reducirle un pasito acá. Miren, vamos a 1250, 1.3, 1.7. Ahí. Siempre y cuando yo digo que no pase de este y que no clipee, como en este caso, ahí, ¿ok? Yo es lo que utilizo cuando no llevo pues exposímetro, cuando no tengo un false color y no puedo hacer cosas distintas, pues no acostumbro a hacer eso. Ahora, otra herramienta que nos permiten utilizar este tipo de cámaras son las hebras, que en este caso aquí le podemos visualizar las hebras y no nos va a mostrar absolutamente nada. Ese video también lo quiero preparar porque si te sirve para exponer en fotografía, pues también te va a servir para exponer en video. Y todo va de un principio que se llama el sistema de zonas de Ansel-Adams. Normalmente los medios tonos se encuentran en el 75 aprox. En el 70%, ahí vamos a activarlas en un 70%. Evidentemente, toda luz que esté aquí, como puedes ver, es una luz muy dura y probablemente se te está clipeando. Pero vamos a regresar a nuestro ISO normal y vamos a echar luz. Entonces, por ejemplo, aquí estamos echándole un golpecito de luz y a pesar de que se ve clipeado, lo que yo estoy preservando son los medios tonos. Aquí en lo absoluto va a pasar nada porque pues esta luz es más fuerte que los medios tonos y lo que estamos aquí es preservando. Como tú puedes ver, es por ejemplo, si yo quiero preservar medios tonos, yo lo pongo en un 70, las hebras, pero en mi caso, si yo quisiera regresarlo y cubrir las altas luces, que son como por el 90, aquí está el 90, o el 85, si quieres una zona más segura, como puedes ver, aquí ya no te hace tanto más que cuando pegamos completamente la luz. Ajá, pero ya no, ¿ves? Aparecen apenas el clipeo porque la luz está muy dura. Sin embargo, cuando estás en 70
ahí lo que tienes que procurar es no sobreexponer a que te salgan las bandas, pero normalmente te van a salir. ¿Por qué? Porque la luz está bastante fuerte, sin embargo estás preservando lo que son tus medios tonos, y esos son los que yo utilizo. Yo me guío del histograma y de la cebra. Asistente visual de gama, le vamos a dar en activar, y aquí nos está dando en automático cuál queremos, pero podemos seleccionar que si estamos en S-Log 3 nos dé en Rec 709, y por ejemplo ahí ya tenemos una imagen completamente en ceros. Aquí el método de exposición pues es un poquito cambiante porque ya no vemos los colores en plano. Sin embargo, en este lo que vamos a ganar es que justo cuando encendemos la luz vamos a ver ahí ya se está quemando. ¿Por qué? Porque la fuente de luz está demasiado cerca. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues alejarla y ver hasta dónde. O sea, evidentemente produce diferentes modelos, pero nos va a enseñar dónde sí y dónde no exponer. Ahora, si te apegas al asistente visual de gama y encendemos nuestras cebras, acuérdense que en este caso las cebras están en un 70%. Aquí puedes ver, ya se empieza a clipear. ¿Por qué? Porque la luz está bastante dura pegándole al sujeto. Sin embargo, si lo iluminamos desde más lejos, nuestra fuente se hace más suave. Ahí nada más se nos está perdiendo un poquito de información justo aquí en el ojito, y es lo que perderíamos de información. Pero pues básicamente eso es como yo lo hago cuando expongo a ojo, y próximamente yo creo que haremos uno en donde expliquemos el Cine EI de Sony, cómo utilizarlo, cómo funciona, y básicamente pues ese es el experimento que yo te digo, cómo exponer cuando utilices S-Log 3 en 8 bits, en 10 bits, da igual, porque pues siempre tienes que procurar el sujeto que esté bien expuesto, como lo puedes ver aquí. Y yo te recomiendo que este ajuste del asistente visual de gama no lo desactives. Aquí puedes dejarlo en automático para que te entienda solito la curva, y de hecho cuando le das a desactivar pues vuelve todo a la normalidad y tu imagen se vuelve a ver en log. Pero bueno, eso ha sido el experimento y regresamos a la silla. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. En un siguiente video vamos a estar haciendo el grading de esos materiales con la ZB, y pues te voy a enseñar que sí se puede exponer con 8 bits y se puede hacer un grading bonito. Por mi parte ha sido todo. Ya sabes que mi nombre es Ángel, pero no me voy sin antes dejarte mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí, por acá y por acá, la de mi estudio, para que vayas y le des follow. Por mi parte ha sido todo. Ya sabes que nos vemos en el siguiente video y te mando saludos. Hasta la próxima. Bye.